sesión nos parece clave, sobre todo hoy que hay muchos residentes de nueva incorporación aquí en el área, para conocer, bueno, para actualizar qué supone el no cumplir la confidencialidad o el acceder a historias clínicas cuando no siempre es lo adecuado, ¿no? Nuestro paciente. Para ello contamos con dos ponentes de reconocido prestigio. El primero que nos va a hablar es Rosendo Bugarín, que es médico en el área de Lugo, en un centro de salud de Monforte, y que es máster en bioética y, bueno, que tenemos la suerte de que haya venido a compartir con nosotros su sabiduría. Y a continuación hablará Alfonso Zorelle, que es subinspector aquí en el área sanitaria de Ferrol y al que agradecemos también que haya podido venir a explicarnos cuál es el procedimiento. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a venir a Ferrol. La verdad es que a mí me encanta venir a Ferrol porque, en contra de lo que dicen los ferrolanos, Ferrol me parece una ciudad preciosa. Disfruto siempre por sus calles, por esa tableta de chocolate. Y bueno, insisto, vengo siempre muy alegre. Y por supuesto los alrededores, ya qué decir de los alrededores de Ferrol. Estuve aquí hace poco. Cuando me invitaron a venir me da un poco de vergüenza porque de esto hemos hablado hace, yo creo que no llega hace 3 años. El contenido es exactamente el mismo, pero claro, el argumento que daban no le faltaba razón para volver a hacerlo. Es que seguimos prácticamente igual, poco hemos cambiado desde que tenemos IANUS en este tema. La verdad es que a veces parece dramático. Parece que debemos transmitir mal los que ya hicimos alguna actividad al respecto, o no sé cuál es el problema, pero no sé. No se evitan. Seguimos con una casuística, o por lo menos, bueno, yo no tengo acceso a las casuísticas porque yo soy un profesional asistencial, pero simplemente con las noticias que leo por la prensa es realmente aterrador. Y seguramente hay muchísimos más casos que pasan desapercibidos y que no nos enteramos. Bueno, a mí me invitaron a venir para hablar sobre los aspectos éticos sobre este problema tan importante, ¿no? Los aspectos éticos y me dijeron que empezara haciendo alguna referencia al secreto profesional, que no secreto médico. Es cierto que históricamente probablemente esto haya empezado desde el punto de vista deontológico con secreto médico a través de Hipócrates, ¿no? Pero hoy en día no sé, el secreto es de todas las profesiones sanitarias y no sanitarias que tienen acceso a documentación clínica. El secreto profesional, que es, como insisto, es algo clásico y que tiene pues, probablemente 2500 años, porque ya se hace referencia a él en el Corpus Hippocraticum, es algo individual, más deontológico, que se marca el propio profesional y que está en íntima relación entre el profesional y el paciente. Y por eso ya veremos ya veremos en algún ejemplo que al ser algo deontológico y que se lo marca, que es una norma de excelencia que se marca el profesional, clásicamente ha generado subjetividad. Ya veremos algún ejemplo muy curioso que os pondré. En contraposición, algo más reciente, mucho más reciente en el tiempo, 2000 y pico años de diferencia, estaría la confidencialidad. La confidencialidad no es algo que se marque el profesional, la confidencialidad es un derecho del paciente que viene reconocido en la legislación. El paciente puede exigirnos que mantengamos la confidencialidad con respecto a sus datos. Por lo tanto, es colectiva, depende del sistema, de la institución y, por supuesto, del almacenamiento y conservación de la información clínica. Estos días, para preparar esto, me revisé un documento que ya tiene, pues la verdad es que el tiempo pasa, ya tiene 13 años, pero es curioso lo vigente que sigue, porque no han cambiado lo que se detectó, los problemas que se detectaban en aquel momento
en la Comisión Gallega de Bioética, hoy se llama Consello, hay profesionales aquí que formaron parte de ella, siguen totalmente vigentes, ¿no? Y quería hacer referencia a dos aspectos que son muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, el siempre se hizo así y nunca pasó nada, ¿no? Esto es un argumento que muchas veces cuando se le pregunta a una persona que accede a una historia clínica, a un profesional que accede a una historia clínica sin tener motivos de acceso, este es el argumento que habitualmente se da. Y lo otro que sigue totalmente vigente es la sensación por parte de los profesionales o de gran parte de los profesionales de la comunidad profesional, de la comunidad sanitaria y no sanitaria, pero que trabaja en el ámbito sanitario, de que tenemos carta blanca de acceso a las historias clínicas cuando queramos, en el momento que queramos, independientemente de que podamos y debamos acceder de forma real a ese acceso, ¿no? Entonces, recordar simplemente, a modo de introducción, que todo esto, desde el punto de vista legal, viene recogido en la 41/2002, que ya tiene también, pues, desde el 2002, pues, 24 años. O sea, fijaos, esto ha sido un punto de inflexión con respecto al tema del manejo de la información clínica y la confidencialidad. Y esta norma, que ya tuvo refundido, esta norma habla de usos de la historia clínica, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta porque los usos es lo que nos va, de alguna manera, a derivar a los derechos, a los accesos, ¿no? Naturalmente, el uso mayoritario de la historia clínica es la asistencia sanitaria. Para eso existen las historias clínicas, para atender a los pacientes. Se parte de la base de que hoy en día ya no se discute, pero yo empecé a ejercer hace casi 40 años, cuando yo soy un médico de atención primaria. Cuando yo empecé a ejercer, había muchos médicos, en el hospital no había, pero había muchos médicos de atención primaria que no hacían historias clínicas, atendían a sus pacientes de memoria. Eso supuso un cambio cualitativo muy importante, ¿no? La historia clínica es una herramienta de trabajo que hace que la atención de los pacientes sea mejor. De ahí que tenga una doble vertiente. Como herramienta, es un derecho al que tenemos los profesionales que atendemos a pacientes, es decir, podemos exigirles. Hoy en día probablemente ya no tenga sentido hablar de esto, ¿no? Pero imaginaos que vamos a trabajar en un hospital privado, podemos exigirles a la empresa que nos dote de la posibilidad de elaborar historias clínicas. De la misma forma que tenemos un forendoscopio, tenemos que elaborar historias clínicas. Es un derecho del profesional. Y es un derecho del paciente que puede exigirnos a los profesionales, aquellos médicos de atención primaria que no elaboraban historias clínicas, que sí las, porque simplemente el hecho de tener una historia clínica elaborada con cada paciente mejora su asistencia sanitaria. Y por lo tanto, como esa es la función princeps, no requiere permiso, el permiso ya va implícito. Si un paciente viene a mi consulta para que yo lo atienda porque le duele la garganta, pues ya no tengo que pedirle permiso explícitamente para acceder a su historia clínica, porque desde el momento que lo voy a atender, yo necesito la historia clínica. El resto de los usos, que hay más, pero son usos, digamos, colaterales, o sea, el uso fundamental es la asistencia, tienen habitualmente limitaciones, ¿no? Y de los usos, hay más usos, pero eso ya nos interesa menos en estos momentos, ¿no? El judicial, pero pues planificación y tal. Pero de los usos para los que utilizamos la historia clínica, los profesionales, aparte de la asistencia, estarían la docencia y la investigación. Y para eso hay limitaciones. No podemos acceder a una historia clínica con fines de investigación de la misma forma que accedemos con fines asistenciales. O sea, en estos casos, la norma a la que antes aludía impone unas limitaciones que son, pues básicamente, que el paciente nos dé permiso para ello. Porque aunque no sea identificable, es su historia clínica. Aunque no podamos identificar a un paciente por un electrocardiograma, o creemos que no podamos identificarlo, no podemos coger ese electrocardiograma, aunque sea para
para una función muy noble como puede ser enseñar electrocardiografía a un estudiante si no tenemos el permiso del paciente, porque es su electrocardiograma. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí en función de los usos se reflejarían la forma de acceso, ¿no? Bueno, entonces esto, pues ya tenemos, por hacerlo más dinámico, algunos ejemplos y problemas en relación con la historia clínica. Fijaos, este recorte lo conservo como oro en paño, ¿no? Es el número 1 de una revista gallega, de la primera revista de medicina que existió en Galicia, que aún existe, es el órgano de expresión de la Sociedad Gallega de Medicina Interna, que es Galicia Clínica. El número 1 pues apareció el 15 de abril de 1929. Es una revista que se editaba en A Coruña. Y fijaos un caso clínico, cómo se escribía en aquel momento, ¿no? Un caso de meningitis. Antonio Louzán Álvarez, de 5 meses y medio de edad, hijo unigénito de un joven matrimonio. Su padre, agente de policía de esta comisaría, es fuerte, carece de antecedentes específicos. Bueno, es muy llamativo. Fijaos, no tiene ni 100 años. Le falta, tiene casi 100 años, pero aún no llega. Y ya nos chirría, ¿no? Esto hoy en día no lo veríamos nunca, ¿eh? Nos llama muchísimo la atención que mencione el nombre y apellidos del paciente. En aquel momento ya existía el secreto profesional. El secreto profesional existe desde 2500 años antes de Cristo. ¿Qué ocurre? Que el secreto profesional, el que decidía lo que era secreto y lo que no era secreto, era el profesional. El paciente, en una medicina muy paternalista, no pintaba nada, ¿no? Entonces, el cambio ya es muy importante hace 100 años, en menos de 100 años, ¿no? En contraposición, fijaos, otro caso clínico, que el tiempo va pasando de forma rápida, pero porque a mí este caso lo seguí durante muchísimo tiempo, pero ya han pasado 20 años, ¿no? Este caso salió publicado en la revista Anales, en la revista de la Sociedad Española de Pediatría, que se llama Anales de Pediatría, no estoy seguro el nombre, ¿no? Bueno, debe venir por ahí. Bueno, este es un caso clínico que se titula así, como viene ahí, y que en su momento ahí había una fotografía, ahora ya no la hay, podéis acceder, está en formato abierto. Y fijaos, dice, recién nacido varón, primer hijo de padres y jóvenes no consanguíneos. El padre era asmático y fumador, y la madre se encontraba sana y era secundigesta. Bueno, no continúo, ¿no? Es exactamente igual a la que vimos de hace 97 años, la única diferencia es que en principio está anonimizada. Entonces muchas veces creemos que el hecho de que anonimicemos los datos clínicos que nos permiten entrar en las historias clínicas y poder publicarlos, y no es así. Eso, la 41/2002, aparte de que ética, ya no es una cuestión ética, sino que es una cuestión legal. Para poder acceder con fines de docencia o de investigación necesitamos el permiso del paciente. En este caso, los padres de este niño leyeron el artículo y se identificaron. ¿Y por qué se identificaron? Pues porque a lo mejor es el único caso que existe en Asturias. Claro, es que por mucho que lo anonimicemos, si en Galicia solo hay un caso de hemoglobinuria paroxística nocturna, solo hay ese caso. Es una enfermedad ultra rara que se produce 1 de cada 1.000.000 de habitantes y por lo tanto, por mucho que anonimicemos, pues es la hemoglobinuria paroxística nocturna de Galicia, que en este caso pues pasaría lo mismo. Y claro, como no habían consultado con ellos, denunciaron al hospital. No denunciaron a los autores, curiosamente, que eran una serie de pediatras de un hospital asturiano. Denunciaron al hospital porque no garantizó el acceso a la historia clínica con fines, porque no haberles pedido permiso. Y bueno, en primera instancia perdieron, pero recurrieron a un segundo tribunal, un tribunal de justicia, el Tribunal Superior de Justicia Asturiana, y ganaron. El hospital tuvo que indemnizar a estos padres. Ellos pedían 30.000, creo que al final se quedaron en 9.000 euros, y una reprobación, y además
aunque no se les reconocía porque al niño, porque estaba de espaldas, bueno, ellos pedían la indemnización por daños morales y pedían la retirada del artículo de la revista. El juez, pues, bueno, el tribunal adoptó una solución así un poco salomónica, les dio un poco de menos de indemnización y retiró solo la fotografía, que era una foto de la cabeza de espaldas, ¿no? El artículo sigue ahí, podéis verlo. Bueno, lo interesante de todo esto es una reflexión sobre los accesos indebidos a la historia clínica. Los accesos indebidos, desde mi punto de vista, yo no tengo casuística porque no tengo acceso a ello. Simplemente mi casuística es lo que yo leo en los medios de comunicación y a veces lo que nos llega a través, pues, del colegio médico, ¿no? Que formo parte de la comisión deontológica del colegio médico. Probablemente los motivos más frecuentes, desde mi punto de vista, insisto que no tengo casuística, de accesos indebidos a la historia clínica sean los accesos, pues, por cotilleo o por intereses, digamos, en divorcios, problemas familiares que quieren, ¿no?, para beneficiarse, pues, de un problema judicial, o los accesos por docencia o investigación sin permiso, que probablemente haya menos casuística, haya menos casos de castigos, ¿no? Habitualmente los que salen en los medios de comunicación son los de otro tipo, pero de estos, vamos, aún tenemos muy poca cultura del acceso a la historia clínica, pues a propósito de un caso clínico para un congreso o enseñarle unas placas a un estudiante de que tenemos que pedirle permiso al paciente, ¿no? Bueno, en esto ya no entro, esto es... tres recortes, pero podría haber puesto 30, ¿no? Y es que además los castigos son tremendamente altos, ¿no? Aparte de inhabilitaciones durante muchísimos años, la gente va a la cárcel por entrar en la historia clínica, ¿no? Bueno, más cosas relacionadas con la historia clínica y anecdóticas. Anécdotas reales, fijaos, a veces lo problemático que puede ser entrar en historias clínicas sin derecho de acceso, ¿no? Yo fui directivo durante muy poco tiempo, en menos de 3 años, en el área de Lugo, y vivía estos problemas, ¿no? Un día me llaman de un centro de salud de Lugo diciendo que habían entrado por la noche a robar y que habían robado el bolso, el bolso, el maletín a uno de los profesionales, y le pregunté, ¿y qué había? Bueno, tenía dinero, un móvil, bueno, y también tenía un pen con mis pacientes hipertensos, ¿no? Claro, tenía un pen con sus pacientes hipertensos, o sea, tenía una base de datos que se la había hecho él, de sus pacientes hipertensos, o sea, y se la robaron, porque estas cosas las carga el diablo. Claro, no puedes hacer una base de datos para de pacientes hipertensos porque no tiene fines asistenciales, ¿no? Y por lo tanto tendría que tener una serie de condiciones que están marcadas, ¿no? Otro problema muy frecuente, las redes sociales y datos clínicos, ¿no? Le poner una foto de un paciente curioso, bueno, no se le ven los ojos, o le he tapado los ojos. No puedo poner fotos, aunque sean de espaldas, aunque sea un electrocardiograma, aunque sea una radiografía de tórax, sin pedirle permiso al paciente. Ni puedo hacerme fotos en un centro sanitario donde hay muchísima gente pasando alrededor y ponerla, pues, en LinkedIn o en Facebook, pues porque hay gente que no... Entonces, en esto hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Una cosa que prácticamente no hacemos ni nadie, yo solo en el sistema me da la sensación que los únicos que lo hacen son su Dirección General de Farmacia, es cómo pasarnos datos clínicos a través del correo electrónico. No podemos, aunque nos lo pida la gerencia, no podemos mandarle a la gerencia los datos clínicos de un paciente por el correo electrónico
tenemos que establecer una serie de mecanismos de protección de tal manera que vayan encriptados o que tengan un código para poder abrirlos, ¿no? Ojo, vamos, que si un hacker nos podrían pedir responsabilidades si no lo hacemos de esta forma. Otro caso real. Ya hace pocos años ingresa en un hospital del Sergas el padre de un personaje público y ese mismo día se detectan en 500 accesos en distintos centros de Galicia a la historia clínica de ese personaje. Hombre, ostras, alucinante, ¿no? Que eso pueda ocurrir. Esto ha ocurrido hace 8 o 10 años. En esa misma línea. Una gerente de un hospital público tuerce el tobillo y se corre la bola de que está en urgencias la gerente porque si tiene una fractura, que si no la tiene, pues a lo largo de la mañana se producen 120 accesos a la historia clínica de la gerente. Son casos reales y con nombres y apellidos, ¿eh? Están anonimizados, espero que no se pueda acceder a ellos a través de... Bueno, y después, ya para acabar, un aspecto que me parece muy interesante con respecto a la documentación clínica y que tiene también relación con la confidencialidad es el concepto de anotaciones subjetivas, que viene reflejado en la 41/2002, que dice que, cuando antes hablaba de los derechos de acceso, que dice que el usuario, el paciente, tiene derecho de acceso a su historia clínica, excepto tiene dos limitaciones a las cuales no debería acceder. Una de ellas es la información que se ha obtenido de terceros. Por ejemplo, imaginaos, yo qué sé, viene su pareja y me dice que bebe mucho alcohol. Esa anotación no podría acceder el paciente aunque solicitara su historia clínica. Y la otra limitación que marca la 41/2002 de limitaciones al acceso a la historia clínica por parte del usuario son lo que en aquel momento la 41/2002 denominó anotaciones subjetivas. ¿Qué pasó? Que la 41/2002 no definió, sabéis que muchas veces en la norma hay un glosario de conceptos o de términos. En la 41/2002 no aparece ninguna referencia a qué se considera una anotación subjetiva. Los gallegos fuimos... esto ha generado muchísima polémica, incluso hay muchos juristas que dicen que por qué tenemos esa prebenda a los profesionales, o sea, qué anotaciones subjetivas, lo que tú escribas en la historia clínica, pues se puede leer, o sea, que hay mucha gente que no está de acuerdo de que en aquel momento se hiciera eso, muchos juristas sobre todo. Pero los gallegos yo creo que fuimos la primera comunidad autónoma que definió anotación subjetiva. En Galicia, en una norma, fue en la 3/2005. Son valoraciones personales, sustentadas o no en datos clínicos, de que se disponga en ese momento que, no formando parte de la historia clínica actual del paciente, puedan influir en el diagnóstico o futuro tratamiento médico una vez constatadas. Claro, esto es muy controvertido, ¿no? Fijaos, la norma gallega dice que no forman parte de la historia clínica del paciente, porque después, a raíz de haber sacado esto Galicia, otras comunidades también hicieron su definición de anotación subjetiva, y no coinciden muchas veces, ¿no? Uno de los puntos de controversia es si tienen, digamos, relevancia clínica o no, o si forman parte de la historia clínica o no, pero claro, independientemente de que tengan relevancia, no la tengan, o de que formen parte de la historia, no la formen, te generan siempre problemas, porque si no forman parte de la historia clínica, ¿qué pintan en la historia clínica? Porque la 41/2002 dice que en la historia clínica solo debe constar información relevante y pertinente, no anotaciones que no tengan nada que ver con la historia del paciente, ¿no? Vamos, con los aspectos, con los problemas de salud del paciente. Por lo tanto, esto
ya chirría un poco. Y por otra parte, si sí forman parte de la historia clínica, es decir, si tienen relevancia clínica, entonces, ¿por qué se le limitan al paciente, ¿no? O sea, que es algo que no está en absoluto resuelto y que además siguen generando problemas pues porque muchas veces escriben cosas que a veces hay reclamaciones, entre comillas, no muy bien fundadas por los pacientes, pero otras veces hay pacientes que se sienten, pues a lo mejor ofendidos, pues no sé, pues porque ponga pues, obesidad, ¿no? Pero y quieren que se saque de la historia clínica. Eso no es una anotación subjetiva, pues, entre otras cosas, porque yo qué sé, pues por el índice que te lee podemos calcularlo. Pero hay a veces, pero sí que hay muchas veces comentarios que no deberían formar parte del amparo de las anotaciones subjetivas, ¿no? Como paciente querulante, paciente que se está quejando siempre, ¿no? Y ojo con este tipo de... Sí que algunos años después, fijaos, en 2010, en un anexo del conjunto de datos de la historia clínica resumida, sí que se detallaron algunos ejemplos, bueno, algunos no, los únicos, dice, solo podrán ser reseñadas como anotaciones subjetivas valoraciones sobre hipótesis diagnósticas no demostradas, sospecha acerca de incumplimientos terapéuticos, sospecha de tratamientos no declarados, sospecha de hábitos no reconocidos, sospecha de haber sido víctima de malos tratos o sospecha de comportamientos insólitos. No podemos, eso es lo único, puede servirnos de referencia de ejemplos de lo que podrían ser anotaciones subjetivas. Y ya para acabar, y que además es una pregunta muy interesante desde el punto de vista de la confidencialidad y que además es muy provocadora, si yo como profesional, en este caso yo como médico de familia que soy, puedo o no entrar en mi historia clínica. Claro, el argumento de que sí puedo es que puedo ser médico de mí mismo, puedo atenderme a mí mismo y por lo tanto, dado que para atenderme, recordad que comentábamos que el hecho del acceso a la historia clínica mejora la calidad de la asistencia sanitaria, ese argumento iría a favor de que puedo atender. Pero claro, pero es que en estos casos hay una doble vertiente. Por un lado soy médico de mí mismo, pero por otro lado soy usuario y paciente de mí mismo. Entonces, como paciente, no puedo acceder a los datos de otros profesionales hayan consignado en mi historia clínica que sean anotaciones subjetivas y que, como en los ejemplos que antes, con lo cual no podría acceder a mi historia clínica. Entonces, es un tema complicado. Entonces, bueno, como siempre, apelar a la prudencia, ¿no? Yo puedo autoprescribirme una estatina y de hecho yo me la prescribo, pero voy directamente al módulo de prescripción y no accedo a otros módulos o a los cursos clínicos de los profesionales que me atienden a mí por si hubiera anotaciones subjetivas. Por otra parte, y esto seguro que nos lo explicará mucho mejor Alfonso, cuando accedemos a una historia clínica no solo queda rastro de trazabilidad de que hemos accedido a una historia clínica, sino que queda trazabilidad de todo lo que hemos hecho en la historia clínica. Si yo accedo a mi historia clínica para prescribirme una rosuvastatina, queda trazabilidad del tiempo que accedí, a qué módulo fui, en cuánto estuve en este módulo, si imprimí algo o no lo imprimí. O sea que, ojo con estas cosas que muchas veces se desconocen, pero queda trazabilidad de todo, ¿no? Incluso queda trazabilidad de lo que versioneamos, ¿no? Podemos cambiar un curso clínico, pero queda trazabilidad del anterior. Y para introducir el debate, nada más. Muchas gracias.
días. Gracias por venir a todos a esta pequeña charla. Yo, como bien dijeron antes, soy Alfonso, soy subinspector sanitario y trabajo en la inspección de aquí de Ferrol. En este breve tiempo pues vamos a ver un poquito los accesos a la historia clínica, cómo se registran, qué trazabilidad tienen, cómo se auditan estos accesos, y después vamos a ver un poquito el protocolo que tenemos nosotros cuando nos llega una denuncia sobre accesos indebidos a la historia clínica. Aquí, bueno, como veis, el acceso a la historia clínica en Galicia está regulado por distintas normas, entre ellas pues, tenemos normativa estatal, normativa autonómica. Dentro de la normativa autonómica, normalmente el decreto que desarrolla un poquito más el acceso es el decreto 29/2009 del 5 de febrero, que ahí engloba un poco quién puede acceder a la historia clínica, cómo se puede acceder, qué tipo de profesionales tienen acceso a ellas. Luego, bueno, fue modificado por el decreto 164/2013, porque ahí se añadió el acceso del personal de gestión de servicios, los sanitarios, los profesionales sanitarios de los centros sociosanitarios, tanto de la administración nuestra como de los concertados. Y bueno, también habla un poquito de las razones por las que se puede acceder por salud pública para determinadas ocasiones, y refuerza un poco el acceso por requerimiento judicial y de los servicios de inspección. Vale, bien. Aquí veis estas tres leyes que están aquí son las que van a marcar un poquito el devenir de los datos, de por qué están especialmente protegidos. Eso lo hace la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos, y las otras dos son las que van regulando la Ley Básica de Reguladora de Autonomía del Paciente y la 3/2001, que habla específicamente de la Comunidad nuestra de Galicia. Aquí se pueden establecer unos principios que serían la licitud y necesidad, que solo se accede a información necesaria para la atención sanitaria. Eso lo vamos a ver en cualquier norma que cojamos, accesos a historias clínicas. A los profesionales siempre va ligado a una responsabilidad asistencial. No vamos a ver otro tipo de acceso a historias, salvo después pues, en estudios, en investigaciones o, como vimos antes, pues por razones de salud pública u otro tipo de cosas que puedan estar justificadas. Pero los profesionales, en principio, estamos siempre ligados a una responsabilidad asistencial. Marca que el acceso va restringido por rol de profesional, ¿vale? Hay distintos profesionales que pueden acceder a la historia clínica y no todos los profesionales ven lo mismo. No ve lo mismo un médico que un personal de gestión de servicios o que un TCAE, o incluso enfermería, que tiene algo más limitado llanos. Marcamos el principio de auditoría. Bien, como antes dijo Rosendo, cada acceso queda registrado y, lógicamente, puede ser auditado. Cualquier acceso a la historia clínica a través de llanos queda registrado. Y es algo que no se puede borrar y queda registrado incluso si nos equivocamos. Y luego las sanciones que se le pueden imponer al personal que accede sin la necesidad asistencial. Vale, aquí, bueno, se puede sacar también estas buenas prácticas del uso de llanos, que veis ahí que, bueno, accede solo a la información para la asistencia del paciente. No consultar la historia de familiares, conocidos, famosos. Pues, bueno, la curiosidad entre los colectivos nuestros es muy grande, y es cierto que siempre acabamos accediendo a veces pues no sé, pues yo pues puedo contar que en mi trayectoria, cuando estuve trabajando en hospitalaria, pues por ejemplo, se accedía para ver datos de compañeros, para ver pesos, Yo voy a un hospital que cuando murió Fraga, entró todo el mundo en tromba a ver si había muerto realmente, y entraron a su historia clínica. O sea, el problema de todo esto, bueno, esto está tipificado como falta muy grave por el Estatuto Marco del Personal Estatutario y como un delito en el artículo 199 del Código Penal. Esto tiene sanciones severas,
luego miraremos un poquito más en detenimiento. Y bueno, no compartir credenciales con compañeros. Vale, esto es una disculpa muy habitual cuando se cita a gente porque tenemos la denuncia de que accedió a la historia indebidamente, y una de las primeras disculpas que nos ponen es que dejé la tarjeta o le dejé la tarjeta a alguien. O sea, eso no puede ser. La tarjeta es nuestra, el PIN es nuestro y eso no se le puede dejar a nadie. Cerrar siempre la sesión al terminar es otra cosa que también nos suelen decir mucho. Es decir, es que dejé allí un momento, es que me levanté, es que fui al baño, es que no cerré la sesión y alguien me lo pudo haber cogido. Registrar la información de forma clara, objetiva y oportuna. Bien, aquí yo destacaría lo más importante es registrar la información, porque luego nosotros vemos muchos cursos clínicos, sobre todo de atención primaria, que no escribe ni Dios. Es decir, tenemos auténticos cursos clínicos, nosotros revisamos fundamentalmente por la IT, por las bajas médicas, y yo os puedo decir que tengo algunos que se inicia la baja, termina la baja y no se ha escrito nada. Algunos ya ni abre el episodio a veces. Entonces eso, que sepáis también que se puede castigar, ¿eh? Eso es escribir una historia clínica es una obligación y a veces se sanciona por no hacerlo. Aparte que es una cosa interesante porque tú como médico, a ti te viene un paciente que ya ha sido atendido por otros y de repente tú no tienes información ninguna ni sabes nada de qué ha pasado con ese paciente. Y después, bueno, notificar en centros de seguridad, pues bueno, si se detectan accesos no autorizados o sobre todo también si se pierden credenciales. O sea, la tarjeta la podemos perder, la podemos olvidar, pues eso en principio habría que notificarlo, más que nada para cubrirnos si después hay algún acceso con nuestra credencial. Vale. Aquí, bueno, pues quede claro que siempre que se entre en Llanos, siempre queda constancia. Vale. Y que después los servicios de inspección se revisan los accesos, se realizan, bueno, tenemos programas de inspección que ahí se marcan auditorías que normalmente iban dirigidas a colectivos específicos y después nos entra mucho por denuncias de accesos indebidos. Aquí se coge mucha gente también porque a veces viene una denuncia por un acceso y cuando pides la información resulta que detectas pues, que hay otros profesionales que han entrado también en la historia. Un caso concreto que se tuvo aquí en Ferrol pues fue una denuncia bueno, se denunció a un médico y a una enfermera y al final, pues cuando se llegaron los accesos había entrado todo el mundo menos el médico y la enfermera. Incluso había entrado gente de otra área sanitaria y de servicios que no tenían nada que ver con lo que estábamos viendo. Entonces, por ahí se coge muchas veces a la gente. O sea, la gente tiene la idea de que entrar en la historia no pasa nada. Vale, es una simple curiosidad y si no saco los datos o no los difundo, pues que no pasa nada. Bien, eso es erróneo. Vale, porque tú puedes entrar, no difundes nada, pero en una investigación de estas tu entrada sale. Vale, el inspector que va a revisar todo eso automáticamente cuando detecta que hay entradas no autorizadas o que pueden ser no autorizadas, va a investigar a esta gente. Te van a citar y vas a tener que explicar por qué has entrado en esa historia y para qué. ¿Cómo se registran los accesos? Bien, bueno, ya lo sabéis, hay que autentificarse, eso es obligatorio, si no, no hay forma de entrar en Llanos. El sistema registra todo, es decir, aquí veis ahí que quedan realizados, o sea, va a quedar constancia de los accesos que se realizan a la historia, del número de ellos. Que después veréis que se sabe quién entró, desde qué equipo, qué fecha, se puede pedir qué apartados del historial se consulta, se puede ver hasta el tiempo que ha estado cada uno en los distintos apartados. Vale. Esto es importante que lo sepáis porque sí es cierto que a veces es fácil equivocarse al entrar en un historial, sobre todo cuando no están agendados. Si los tenemos en agenda no tenemos tanto problema, pero si metemos nosotros los datos para entrar,
es fácil que metamos un número mal y de repente estamos dentro de la historia de otra persona. ¿Vale? Lógicamente, si eso ocurre, automáticamente, a mí me pasa a veces, sales y se acabó. O sea, en principio, por esa entrada nadie te va a decir nada. Otra cosa es que luego pues yo me equivoque y me quede pues 20 minutos paseando por el historial de esa persona sin tener por qué. Bueno, aquí antes que me salte, aquí, bueno, esto es la ventanita que se nos abre cuando entramos en Janus. Ahí en ese recuadro de comentarios, supongo que ya lo sabréis, pero si no, ahí se puede escribir. Vale. Ahí conviene escribir cuando esas son las justificaciones que tenemos para entrar en Janus. Entonces, cuando no se ajusta a lo que tenemos ahí, es conveniente escribir en el comentario, porque eso después queda registrado y si hay una investigación o saltan los accesos del personal, eso se ve y eso puede ser la diferencia entre que os citen, no os citen, o que se sancione o que no. Y aquí pues pasa un poco lo mismo cuando entramos a la historia de un paciente que ya se murió, aunque es cierto que hay veces que entramos y esto no salta, ¿eh? O sea, entramos a veces que está muerto porque lo vemos allí una vez que entramos en Janus, pero esto debería de saltar antes. Y aquí pues pasaría un poco lo mismo. Tenemos que justificar por qué estamos accediendo a una historia de una persona fallecida. En vuestro caso a veces pues es para completar el historial, a veces para hacer el último informe, o después a veces el personal de gestión pues tiene que hacer alguna gestión con ella. ¿Quién puede acceder a la historia? Pues aquí veis que el paciente, como decía antes Rosendo, tiene el derecho de acceder a su historia. Lógicamente, él no puede acceder directamente, tiene que ser a través de atención al paciente. Y puede delegar eso pues, en algún tercero que él autorice. Pueden aparecer pues, familiares que, pues, en casos de incapacidad, en casos de autorización del paciente, por fallecimiento, a veces pues algunos datos sí que son importantes para ellos, aunque esto tiene restricciones legales, ¿vale? No se le da acceso a todo el historial, ni pueden pedir todo lo que les parezca. El personal sanitario siempre con la responsabilidad asistencial. Y después las autoridades judiciales o inspectoras, siempre con una causa justificada también, ¿vale? Tanto nosotros, aunque queramos entrar porque sí, tampoco podemos. Estamos ligados a la misma norma, al mismo secreto profesional y en principio solo podemos acceder para el trabajo que estamos realizando. Y aquí, pues bueno, entramos en del tema de las sanciones. Vale. Entrar en un historial, por definición, con un acceso no autorizado, está tipificado como una falta muy grave en el Estatuto Marco y está en el Código Penal. Es cierto que después no solemos o no se suele sancionar a todo el mundo con faltas muy graves. Lo habitual en una entrada de historia clínica no autorizada es que se le imponga una falta grave, porque si pues, ponemos muy graves, posiblemente nos quedamos sin la mitad de la plantilla de algún sitio. Entonces, ya mismo en servicios centrales, pues nos vamos generalmente a las graves. Vale, esto también va a depender un poco de dónde se entre, qué uso se haga de esos datos o de la negligencia que se pueda demostrar. Es decir, lo más típico es entrar pues, a ver la historia de tu pareja, de tu expareja, entras en la de los hijos y después es pues algún amigo que siempre te pide, oye, mírame esto, mira, sácame este informe, o mírame esta analítica, o no sé qué me dijo el médico, que estuve en consulta el otro día, mírame a ver qué puso. ¿Ves? Es lo que suele... ¿Qué hagamos con esos datos? Es lo que va después decidir qué tipo de sanción va, y dentro de la sanción normalmente esto lleva separación del servicio, es decir, suspensión de empleo y sueldo,
y dependiendo de la gravedad que se crea que puede ser, pues vas a estar más tiempo, va a estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, bueno, como veis ahí, ya en casos extremos podríamos llegar a la separación de 2 a 6 años. El Código Penal es un poco más severo que nosotros, ¿vale? Ellos normalmente emplean además el apartado 2, que es el que suelen emplear siempre, o sea, y ya veis que las sanciones son un poco más severas, y de ahí pueden ir más para arriba, ¿vale? Aquí podemos caer en que, es decir, el hecho de que te sancionen disciplinariamente no quita que no tengas después responsabilidad penal, ¿vale? Que a veces te llevas las dos. Y aquí, bueno, lo que os decía antes, ¿vale? Aquí se hacen auditorías. Algunas, ya te digo, van dirigidas a colectivos, otras veces la Subdirección General de Sistemas tienen mecanismos para detectar accesos indebidos y sobre todo pues cuando son especialmente llamativos, ¿vale? Entonces por ahí también pueden saltar las entradas indebidas. Nosotros cuando iniciamos la investigación siempre viene por orden de la jefatura nuestra, ¿vale? Una vez que llega la denuncia, bien sea de un particular, bien sea de otro organismo o de lo que sea, nos ordenan iniciar la investigación y automáticamente le solicitamos los accesos a la Subdirección General de Sistemas. Ellos nos facilitan lo que le pedimos normalmente, a veces hay que repetírselo, y a partir de ahí pues empezamos con la investigación escudriñando todos los accesos. Esto ahora, bueno, llevamos una temporada que normalmente se intenta que se limiten, que se acoten en fechas, y a veces vienen dirigidos hacia personas en concreto. Eso nos facilita bastante la labor nuestra porque simplemente es pedir los accesos de esa gente, pero otras veces tenemos que pedir los accesos en general, eso ya se nos complica un poco más. Y ahí es donde muchas veces caen profesionales por haber entrado pues a lo que fuera, ¿vale? A una simple, a sacarle la analítica a un amigo. Esto es un poquito que, bueno, una de las formas de... Aquí, por ejemplo, no se les pidió el tiempo que estuvieron en cada sitio, pero bueno, aquí sí que esto es lo que nos facilita a nosotros la Subdirección General de Información. Allí vendría el CIF del paciente y aquí vendría el usuario y el nombre y apellidos de los profesionales. Viene con la fecha en la que se entra, la hora, la justificación de acceso que han puesto ellos y si hay luego algún tipo de nota en la entrada. Esto es otra que nos entra. Esto aquí, bueno, aquí el técnico mío de informática me borró lo de IP del cliente, se emocionó. Ahí vendría la IP del ordenador. Vale, sabríamos desde qué equipo se entra. Esto normalmente, este tipo de accesos es cuando el paciente está agendado, es decir, vosotros lo tenéis en vuestra agenda, picáis en él, automáticamente entráis en su historia, no tenéis que estar justificando con la otra ventanita por qué entráis, pero queda registrado igual, es decir, es lo mismo que si dais el otro paso. Aquí yo, por ejemplo, tuve algunos compañeros en Orense que tenían la sana idea de que si agendaban al paciente no quedaba registrado la entrada, cosa que tampoco es cierta. Si alguna vez le pedías un favor, lo metían en la agenda como si fuera un paciente suyo y entraban en él. Vale, eso queda registrado igual. Y luego se comprueba. Es decir, nosotros después se van a pedir. O sea, yo un paciente de primaria que tú lo metas y no sea tuyo, por el cupo donde está se sabe. O sea, van a pedir explicaciones de por qué se citó. Nosotros vamos a saber si ese paciente se citó en admisión, porque puede ser que apareciera por urgencias, o si lo citó el profesional directamente, que te aparece en la consulta. O sea, quiere decir que todo esto se sabe. O sea, a nosotros nos da mucho trabajo, pero os garantizo que se acaba sabiendo muchas cosas. Y después aquí pues tenemos, cuando se le piden, pues accesos a informes. Vale, nos sacan también la relación de la gente que entró a
Ahí normalmente no lo sacan con el usuario. Y ahí, pues bueno, ahí normalmente están los informes médicos o los informes de alta de enfermería o cualquier otra cosa. Vemos, ya te digo, vemos las versiones, por ejemplo, cuando se versionan tanto informes como en primaria, se versionan los cursos clínicos o se versiona el informe, se puede ver lo que se ha puesto antes, lo que no. Decía, no vale. A ver, una cosa es que tú te equivoques y otra cosa es que quieras enmendar algo que has hecho mal. Eso queda, no se borra. ¿Vale? Cualquier anotación que hagáis en Janus, ahí se queda. ¿De acuerdo? Por eso lo que decía antes también de Rosendo, de las anotaciones subjetivas. O sea, eso tener en cuenta que eso va a estar ahí. Hay que tener en cuenta que eso, pues, no debería, pero lo va a ver gente. Entonces, las anotaciones subjetivas está bien cuando vosotros estáis poniendo algo que pensáis del paciente, pero en relación a su asistencia. No a que sea un pesado, a que sea un idiota, que... Vale, es decir, a veces otra cosa es que se ponga o que haga una anotación, pues yo que sé, hay gente que a veces pues es un poco agresiva o es... Pero bueno, es decir, hay que tener cuidado con lo que se pone, ¿vale? Pues nosotros a veces vemos anotaciones que, bueno, que rozan un poco, no sé, la mala educación. Y luego hay que poner cosas que sean de su proceso asistencial, ¿vale? Nosotros tenemos algún médico que entras en Janus y, Dios mío, escribe de todo menos lo que tiene el paciente. O sea, eso tampoco te vale de mucho al final. Y en principio, yo creo que no tenemos ya mucho más. Si tenéis alguna pregunta o algo. Ahí queda una cosa que sí que nos preguntan muchos cuando vienen a hacer la rotación, los MIR allí a inspección, que es el típico: yo atiendo a un paciente en urgencias y me interesa el caso y después puedo acceder a su historia clínica para ver qué ha pasado con ese paciente, cómo evolucionó, si yo estaba acertado en el diagnóstico. Bien, en principio la respuesta es no. Vale, esto nosotros lo hemos consultado también con el servicio jurídico nuestro y nos dicen que no, porque no hay una responsabilidad asistencial. Vale, nosotros, yo entiendo que a veces la formación, pues hombre, quieres mirar, te interesa, pero en principio no se podría entrar. Y de hacerlo, hay que especificarlo en la ventanita esa que os ponía antes. Vale, ahí siempre que no se ajuste la entrada a lo que vais a hacer, hay que ponerlo, aunque para bien no se debería de entrar para nada que no sea una responsabilidad asistencial. Y en principio, pues nada más, si no tenéis ninguna pregunta. Bueno, ya veo ahí una pregunta. La verdad que no sé si se ha dicho, creo que no, pero quería saber cuánto tiempo se guardan los datos de las entradas y cuándo prescribe un delito, un acceso mal, eso. Yo creo que ahora mismo no te puedo decir exactamente el tiempo exacto que guardan las entradas, porque la verdad es que lo desconozco. Sé que es mucho tiempo, pero no te puedo decir exactamente cuánto, ¿vale? En cuanto al otro, pues es lo de siempre. Eso esta parte está en el Estatuto Marco, que es decir, las faltas, todo lo que pueda ser falta grave prescribe a los 2 años y todo lo que sea falta muy grave prescribe a los 4, ¿vale? Es decir, en ese tiempo habría que iniciar acciones, si no después ya quedarían fuera de lugar. Y si te sancionan por una, se borraría de tu historial lo mismo, pasados 2 años en las faltas graves y 4 años en las faltas muy graves. Es que si no los de streaming no. Gracias. Yo quería preguntar, en relación a la entrega de evolutivos a los pacientes cuando los solicitan, la Agencia de Protección de Datos tiene clarísimo que es del paciente,
Entonces, en algunas ocasiones nos entregan, pero después nos solicitan por escrito que se le dé, que la historia clínica pertenece al paciente íntegramente. Entonces, quería saber su opinión. Ah, vale, bien. Pues no, pues, No lo sé, no sé si funciona. ¿y en este? Tampoco. Bueno, Ese parece que sí, ese sí, genial. Así ya. mira, Sube, Rosendo. Sube. bueno. A ver, la historia clínica es de la administración, no es del paciente. El paciente tiene derecho a acceder a su historia clínica, lo vimos antes. ¿Vale? El derecho ese lo tiene que ejercer a través de atención al paciente. No vale que vaya a su médico y que le diga que le dé el curso clínico porque es suyo. Si tú lo haces, lo estás haciendo mal. Por dos razones. Primera, porque le puedes estar dando datos que él no tiene por qué tener. Y segundo, si tú, por ejemplo, en primaria puedes acotar lo que le das porque puedes sacar un episodio en concreto, 2 episodios, pero tú en un curso clínico de especializada no puedes hacer eso. Si tú imprimes el curso clínico de un especialista, sale todo. Los pacientes muchas veces, sobre todo en primaria, sí que piden informes pues, para las mutuas, piden informes para el seguro, piden informes para muchas historias. Pero tú no le puedes dar un curso clínico. Se hace, pero estás dando datos que no puedes dar. Porque tú al darle un curso clínico de un especialista, por ejemplo, van a ir muchas cosas o van a ir atenciones anteriores que no tienen nada que ver con lo que te está pidiendo o van a ir anotaciones subjetivas que el paciente no tiene por qué tener. Y nos metemos en un lío. Vale. Aparte nos podemos meter en un lío incluso con la Agencia de Protección de Datos. Y estos no andan con bromas. ¿Alguna otra cosa? Incluso no podría sacar el curso clínico, vamos, la hoja SOI, que es como le llamamos en atención primaria, de otros profesionales. Podría sacar las tuyas, pero la de otros no. Tiene razón Rosendo, o sea, realmente no habría que darle ninguna. Tú, como médico, sí le puedes hacer un informe de salud o lo puedes hacer más extenso si quieres, pero eso lo haces tú, es tu informe, entonces tú ahí pones lo que te parece. Sacar los datos profesionales no, porque es que el otro profesional estás vulnerando su trabajo, su intimidad, y incluso el otro profesional te puede denunciar a ti, porque le estás dando una información a un paciente que no es tuya. Vale. Hay mucho debate y aún queda toda la parte de investigación también por tocar. Decía que no podemos dar los cursos clínicos de los demás, yo eso lo tenía claro, pero si el paciente lo reclama a través de inspección o de donde sea, podrían llegar a dárselo. Y luego tengo otra duda respecto a lo que decías de revisar lo de los residentes, los casos que siguen, los casos que seguimos en un servicio, por ejemplo, en nefrología tenemos pacientes en seguimiento, en consulta, y a veces queda pendiente unos análisis o cosas y lo revisas unos días después a ver si están los resultados. O a lo mejor lo vio una compañera, pero soy del mismo servicio y también sigo al paciente. ¿Eso también tiene repercusión o eso lo podemos hacer? En no hacer un seguimiento cuando lo tienes en un servicio, eso entra dentro de tu responsabilidad asistencial sobre ese paciente. Es como cuando, no sé, un ejemplo, por ejemplo, pues en paliativos, que a veces pues vas a revisar cómo va la medicación, si le está haciendo efecto, no le está haciendo efecto, si necesito alguna otra asistencia por fuera. Es decir, eso está dentro, es tu paciente, está dentro de tu servicio, tú lo tienes, y lógicamente el seguimiento no es solo cuando lo tienes delante. Vale. Otra cosa es, como decís, pues cuando tú lo atiendes en urgencias o en algún sitio y luego tú de ese paciente no vuelves a saber, simplemente es por la curiosidad o por que te llamó la atención cierta patología o quieres saber cierto diagnóstico, si se confirmó o no, pero tú ya no tienes ningún tipo de responsabilidad sobre ese paciente. Ahí es donde podemos tener el problema. Si tú estás en un seguimiento o estás en una cadena de atención,
En principio no, es tu responsabilidad además. Perdón, ¿los cursos clínicos? A ver, el paciente puede solicitar lo que quiera. Vale, lo que no podemos es dárselo. El curso clínico tiene un cauce y el paciente tiene derecho a acceder a su historia clínica, pero es a través de atención al paciente. Vale, él tiene ese cauce abierto. Luego tienes la otra opción de que a veces el paciente te puede pedir a ti un informe. Vale. Sí, pero ellos van a discernir lo que le dan. Vale, es decir, si hay cosas que no tienen que darle, como antes Rosendo, hay cierto tipo de anotaciones que no se le van a dar. Se le va a dar lo estrictamente clínico. Vale, el problema de dárselo nosotros es que a veces sacamos todo lo que no debemos. No, se los pueden dar, por eso también hay que tener en cuenta lo que se escribe. Pero bueno, si hay cosas que no son objetivas, que no están dentro de lo que es la clínica en sí, eso normalmente no se da. Vale, eso documentación clínica lo filtra y le dan una copia de lo que le tienen que dar. Vale. Bueno, y hablando de eso, cuando lo que comentaba Alfonso, eso tiene que hacer una solicitud y ahí el servicio de documentación clínica es el responsable de depurar lo que es subjetivo y lo que no. Y desde mi punto de vista, yo creo que las gerencias, al menos la mía lo hace, no me atrevería a decir que lo hacen todas, los servicios de documentación consultan con el profesional si están de acuerdo, si permiten un dato que pueda ser complejo, subjetivo, pues sospecho de violencia de género, si el profesional permite que ese dato se dé al paciente o no, porque la consideración de anotación subjetiva también es un derecho del profesional. ¿Entiendes? Buenos días. Un caso práctico que seguramente nos ocurre con cierta frecuencia. Cuando alguien muy cercano de nuestro entorno, familiar o amigo o lo que sea, que nos pide que le consultemos o que le digamos o le informemos sobre un resultado de una analítica, de una prueba de imagen, de una... Entiendo que ahí no somos nosotros los responsables de la asistencia, pero es verdad que en algunos casos podemos pensar que facilitamos la información y el proceso asistencial al hacer, digamos, como un mediador, podemos decir, para que el paciente o la persona esté, digamos, más tranquila. Es posible que el acceso que hagamos sea muy selectivo a una parte determinada y que así realmente estaríamos autorizados. Autorizados no estaríamos porque no tenemos responsabilidad asistencial. Eso ya os lo expliqué antes. Eso, la norma, todos los decretos o las leyes, a los profesionales sanitarios nos liga siempre la entrada en una historia clínica a una responsabilidad asistencial. Fuera de ahí, nada. Afortunadamente hoy tenemos el ESAUDE, que salvo que sean personas mayores que no sé tal, yo llevo ya años remitiendo a la gente que me pide esos favores, remitiéndolos al ESAUDE. Vale, porque en principio tú lo estás haciendo mal. Si a ti te cazan en una entrada de esas, o sea, el expediente lo tienes encima. Mira, ya te voy a comentar que fue un compañero mío en Orense, que luego al final, pues por casualidades de la vida, se instruyó el expediente aquí en Ferrol. Este le hizo el favor a un amigo. Estaban eran cazadores, y le pidió que le sacara una analítica, bueno, lo que te piden siempre, oye, si me sacas la analítica y tal. Que se la sacó con toda la buena intención del mundo, no sé qué les pasó después porque tuvieron una bronca y se enfadaron, y el otro lo denunció por entrar en su historia clínica. Y el enfermero se vio con un marrón bonito, porque no podía justificar por qué entró en esa historia clínica. Luego viene lo de siempre, ¿vale? Hay las que se olvidan la tarjeta, que me la cogieron, que me levanté y me quedó allí, alguien me lo miró. Vale, eso vale
a ver cómo os lo explico yo esto. Esto es una disculpa que a lo mejor el juzgado en un momento dado te la traga porque no puede probar que tú estabas allí sentado, pero en un expediente administrativo normalmente da lo mismo lo que hagas. Es decir, la tarjeta es tu responsabilidad. Si tú te vas sin ella, pues atenta a las consecuencias. ¿Me explico? Vale, pero por mucho que le quieras facilitar las cosas, no se debe de hacer. Se hace. Entre otras cosas porque a veces pues, nos da más apuro decirle que no que entrar y mirársela, pero no estarías autorizada nunca a hacer eso. Bueno, yo te digo lo que hago. A ellos no les gusta nada. Tienes razón desde el punto de... La carga de la prueba va a ir siempre contra ti. Porque estas cosas ocurren. Esto que... tú ves la historia de tu pareja y después os divorciáis y después... claro, entonces, si tú no eres el médico de cabecera de tu pareja, pues tendrás dificultades en el futuro para justificar ese acceso. No tienes la carga de la prueba. Yo lo que hago, yo tengo muchos hermanos, mucha familia, y habitualmente me piden opinión. Entonces, yo desde el momento que un familiar me pide una opinión médica, yo considero que tengo una responsabilidad asistencial. O sea, no estoy hablando como un hermano, estoy hablando como un médico que de la misma forma que tengo una hermana abogada y yo a veces le digo, mira, me pasó esto con un vecino, ¿tú qué puedo hacer? Entonces ella me da su opinión profesional, ¿no? Es una consulta a un abogado, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Porque, claro, a base de enterarte de estas cosas también coges miedo. Y hasta, pues, sabe Dios, dentro de un año si me llevaré con mi hermano o no, una herencia, cualquier cosa, no sé tal. Entonces yo les digo, sí, mañana me lo recuerdas, me lo mandas por WhatsApp, me lo dices, mírame tal para ver qué opino sobre el análisis y mándame una foto de tu tarjeta sanitaria. Bueno, no sé si eso vale, a ellos no les gusta, pero yo éticamente a mí me vale y legalmente yo creo que quedas más tranquilo, porque la realidad es que es muy complicado decirle a una persona que es complicadísimo. Yo tengo problemas todos los días en la consulta con las telefónicas por la madre del niño de 25 años que no puede ponerse él porque está en la universidad, está estudiando con exámenes y la madre quiere información de un análisis. Y no hay forma de que entiendan de que no puedes dar información, aunque sea una tontería de análisis, de darle la hemoglobina, lo que sea, tiene que ponerse él, ¿no? Pero la realidad después, el día a día, el estar en la trinchera a pie de página, digamos, estar en tal es otra cosa. Yo no sé si te vale vital, pero yo es lo que hago. Yo hago así, porque soy consciente de que pueden ocurrir estas cosas. Claro, eso es cierto. A ver, entradas se hacen. No, o sea, no vamos a negar aquí lo que es la realidad. Pero bueno, yo lo que quiero que sepáis es que eso, si os pillan, tiene una consecuencia. O sea, se hacen, yo las hice también, y bueno, están ahí. Efectivamente, tú tienes que valorar un poco en qué historia entras y para qué, pero que sepas que desde un punto de vista legal, puramente legal o estrictamente legal, no estarías cubierta para entrar en esa historia. ¿Qué se hace? Sí, que es muy difícil muchas veces decirle que no a alguien, pues eso, cercano, un familiar o... Pues bueno, es difícil. Mira, yo te voy a hacer una experiencia mía. Mi hermano me pidió que entrara en la de la niña, que tenía un problema y tal, y yo le dije que no. Pero le dije que no, que yo a mi hermano le hubiera entrado. Le dije que no por mi cuñada, ¿eh? No, o sea, porque no me fío de ella. De hecho, ahora se separaron, pero dije yo, no, o sea, yo no entro. O sea, si fuera la tuya, pues igual entraba. Pero en la de tu hija lo siento mucho porque mañana esta le da la ventolera de tal y aparezco yo ahí. Y dije yo a mi hermano, y a ver cómo encima justifico yo cómo entro en tu historia. Yo, que estoy trabajando en inspección y que soy el que encima tiene que vigilar que no se entren. O sea... Entonces, bueno, pero bueno, es complicado. Yo entiendo que se entrega a veces y que se miren esas cosas, pero bueno, que sepáis que legalmente no estaríais cubiertos ante... que posiblemente después, a lo mejor, dependiendo de lo que hagáis... A ver, nosotros vimos, hay algún expediente a veces nuestro que sale con una falta leve, que es un apercibimiento escrito, pero se cuentan con los dedos de una mano. Vale, porque también va en función de lo que se haga con esa información. Vale, no es lo mismo que tú entres a mirar a tu familiar o a quien sea, o darle un consejo, o mirar,
que entrar a mirar los datos de tu expareja y luego difundirlos por ahí, por donde te parezca, o los datos de un compañero, que también pasa muchas veces, que a veces se entra, luego se comenta, los hospitales pues ya sabes lo que es, yo se lo comento a este se lo comenta al otro, el otro se lo comenta al de aquí y al final acaba llegando a oídos del interesado, que es cuando después vienen las denuncias porque han entrado en su historia clínica. Y ahí es cuando después ya no solo es tu problema, que después como entra otra mucha gente que no tiene que entrar, pues nos dan trabajo a nosotros. Y volví a comentar, y yo cuando entro en la historia clínica de mis hermanos, dejo constancia en la historia. Digo, entré para hacerle una receta de un antibiótico o para ver si tiene relevancia, que me dice que tiene la hemoglobina baja. Pero dejo constancia, vamos, que ahí en ese momento que... Sí, no, eso ya lo dije yo antes. Dejar constancia siempre está bien en esa ventanita, porque eso es lo que va, si mañana hay un problema, es lo que os puede salvar de una sanción o de una sanción más grave. Bueno, vamos a parar, aunque yo creo que esto da para una segunda sesión. Nos ha quedado toda la parte de investigación, de docencia, formación, y os agradecemos mucho el que hayáis venido, que nos hayáis aclarado este tema y seguiremos en contacto para seguir profundizando. Gracias a todos. La sesión queda grabada en streaming para que podáis verlo. Si algún compañero no vino, queda grabada en la intranet. Gracias.